conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Mateo capítulo 5, si es tan amable. Vamos a leer el versículo 3. La semana pasada estuvimos hablando y explicando esta serie de bienaventurados. ¿Qué es? ¿Qué es un bienaventurado? Hablamos la semana pasada. Y según Jesús, se es bienaventurado por tener estas virtudes del carácter. Son lo que lo hace que usted pueda ser una persona inmensamente dichosa o 3 veces feliz. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Así es que Mateo capítulo 5 verso 3 nos dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Le parece si lo repetimos todos juntos? 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es sumamente importante, amigos y hermanos, entender correctamente esta bienaventuranza, porque es la primera de todas las que han de venir y es sobre la cual se sienta la base de las demás. Decíamos que las bienaventuranzas es como el manifiesto, es el compendio de la doctrina, de la enseñanza de Jesús. Es el resumen, es lo más importante, que al final del día Jesús espera que nosotros seamos consecuencia de lo que nosotros hemos recibido de Él. Dios espera que nosotros seamos coherentes entre lo que creemos, cantamos, predicamos y lo que realmente vivimos. Y la razón que Él espera que nosotros seamos así, no solamente porque tengamos un rasgo de identidad que nos caracterice, que tiene su grado de importancia, porque es testimonio a los que no conocen de Dios. Modelamos a Jesús por lo que vivimos. Pero yo encuentro que al final del día, este asunto se trata que está pensado más en nosotros que en los demás. Dice: bienaventurados no los que son amigos de los pobres en espíritu. No dice bienaventurados los que son vecinos de los que son pobres en espíritu. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. Este viernes Tere y yo atendíamos un funeral de un pastor, de un hombre de Dios, y su hijo mayor daba unas palabras y decía que su papá fue un hombre de iglesia y siempre, en todo momento, fuese vacaciones, donde estuvieran, siempre los estaba levantando para llevarlos a la iglesia. Y él decía, llegué a pensar un momento, decir, mi papá todo lo que le importa es la iglesia. Pero dice este joven que al final de sus días, este pastor, cuando ya sus hijos se habían casado, empezó a hacer una reunión en los viernes, una reunión familiar, donde venían y había comida. Y en esa reunión fue la última reunión donde él se despidió, después de estar haciendo los 9 años. Y ese hijo que había crecido en la iglesia, hijo de un pastor, escuchando siempre el estándar de su padre, de lo que ellos deberían de ser, ese hijo que en un momento llegó a sentirse molesto, si usted quiere, se llegó a sentir expuesto tal vez. A veces los hijos de pastor suelen decir estas palabras, porque yo tuve que nacer en la casa de un pastor. El otro día, no sé qué día, Benji, mi hijo el más pequeño, le estaba hablando mucho a Abraham. Abraham ya es casado, mi hijo, y
Y Benji y Abraham son muy juntos. Yo le digo a Benji: Abraham es tu segundo padre, porque es el que vivió mucho con él. Y el otro día Benji le pedía a Abraham que lo llevara a un lugar donde yo no podía llevarlo. Entonces Abraham tampoco podía llevarlo. Y Benji se soltó con un poquito de nostalgia. Dijo: no, es que... Y le dice a Abraham: mijo, bienvenido a una familia pastoral. A veces hay cosas que en el momento no te van a gustar, pero tal vez después la vas a entender. Escuche esto. Dice este hijo de este pastor que siempre cuando él le decía a su papá: papá, ¿no se te hace que eres exagerado con lo que tú nos demandas y nos pides a nosotros que hagamos como hijos de un pastor? Y su papá siempre le decía: hijo, el día que yo me muera, tú lo vas a entender. Dice este hijo que la última vez que tuvieron la reunión en el hogar donde aquel pastor juntaba a sus hijos cada viernes, y cuando lo vi a mi padre orando por nosotros, despidiéndose de nosotros, entendí que la prioridad de mi papá no era la iglesia, éramos nosotros. Solo que él quería sentar en nosotros principios, valores, actitudes, un carácter, para que el día de mañana nosotros podamos ser también hombres y mujeres de Dios. Las bienaventuranzas no es una serie de demandas para cualquier tipo de gente. Es para los hijos de Dios. Es para los hijos del reino de los cielos, los lavados con la sangre de Jesús. No está hablando de una persona que asiste a un lugar, porque el hecho de que usted asista no quiere decir nada. Es bueno, nos da alegría, pero yo no por ir a la agencia de carros me convierto en un Cadillac. No porque usted viene a la iglesia automáticamente ya es usted un hijo del reino de los cielos. Jesús dijo: el árbol por sus frutos se conoce. Y esas demandas del carácter tienen como propósito, más que nada, hacernos feliz a nosotros. Este hijo decía: entendí al final del día que mi papá estaba pensando en nosotros. Lo principal éramos nosotros, no la iglesia. Y cuando Dios nos pone estas demandas, este estándar de vida, Él no está pensando en otra cosa que no sea nuestra buena aventura, nuestra inmensa felicidad, que seamos gente realizada y que seamos gente dichosa. El evangelio no es un conjunto de creencias místicas para gente religiosa que vive amargada y frustrada. No, Señor. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. No debe haber gente más feliz y más dichosa que aquel que se diga lavado con la sangre de Jesús. Entonces Jesús dice: bienaventurados, inmensamente dichosos, inmensamente dichosos. Pero dice: los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo ha sido malentendido. Le doy, por ejemplo, una mala interpretación que se ha hecho de este versículo. En el Concilio Vaticano II, en el 1968, se estableció una nueva teología que se conocía como la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, que nace en Colombia, estaba pensada en muchos países de Latinoamérica, donde se hacía un énfasis, donde Dios daba prioridad bajo esa teología a los pobres sobre los ricos. La teología de la liberación establece que un pobre, una persona desposeída de recursos, es bienaventurada y que Dios está más a favor de él que de un rico. La realidad
Es que no hay un solo versículo que pruebe lo siguiente. No hay un solo versículo. Esa es una mala interpretación. Y nomás para decirle un ejemplo de lo que no es pobre en espíritu y que ha afectado, le puedo decir que la guerra de Colombia, la guerrilla de Colombia, la guerrilla de El Salvador, la guerrilla de Nicaragua, y le podría hablar la guerrilla de Guatemala, y le podría hablar del movimiento zapatista en México, están basados dentro de lo que es la teología de la liberación, donde alguien se levanta predicando diciendo: Dios prefiere a los pobres sobre los ricos. Suena muy romántico, pero no es eso, porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de persona. Él ama al rico y Él ama al pobre. Y otra cosa, Dios no puede llamar una bendición a la escasez de recursos. Eso es incongruente con el carácter de Dios. Yo encuentro, por el contrario, que Dios promueve, el evangelio en sí promueve un desarrollo que produce cambios radicales en una persona, que a su vez producen progreso en un individuo. Se lo pongo de esta manera. En Europa, las naciones que entraron en la revolución industrial, escuche esto, y se fueron a una riqueza mayor de otras naciones que habían tenido colonias y territorios conquistados. Le puedo hablar, por ejemplo, de España, le puedo hablar de Portugal. Pero mucho de la riqueza de España y de Portugal que extrajeron, de las Américas, de África, de Asia, esas naciones, aunque fueron colonizadoras, llegó un momento donde, cuando hubo una reforma que se conoce como la reforma protestante, donde ahora el evangelio y la Biblia le pertenecía a todo el pueblo, y todo el pueblo podía leer la palabra de Dios y enterarse de lo que Dios quiere para ellos. Pero naciones como España, por ejemplo, y Portugal se cerraron a ese tipo de realidad. Y naciones como Alemania, como Inglaterra, como Dinamarca, como Noruega, etcétera, se abrieron a que el pueblo conociera la verdad de Dios, el mensaje del evangelio, en su propio idioma, no en el latín. Eso trajo como consecuencia que la gente dejó de ser mística. La gente abrazó una fe que podríamos decir que es una fe inteligible, una fe que está abierta al escrutinio, y por consecuencia la gente conoció, escuche, la palabra de Dios, tuvo acceso al manantial de la verdad. Dejaron de ser místicos, dejaron de tener tradiciones y filosofías huecas, y abrazaron los principios de la palabra de Dios. Escuche, el primer beneficio que trajo la reforma fue la alfabetización. La gente podía tener derecho y conocimiento más a leer. Esas naciones son las que experimentaron un cambio dramático en su sociedad, y como consecuencia de ello vino un desarrollo, una innovación industrial. De tal manera que, desde el punto de vista sociopolítico, podemos decir que el evangelio por sí mismo produce cambios de progreso, sin necesidad que me meta con el asunto de la teología de la prosperidad. No, el evangelio no necesita eso, porque el evangelio por sí mismo, el evangelio por sí mismo hace que el hombre sea transformado. El hombre deja de gastar en dinero, en mujeres, en lo que no aprovecha, lo invierte en su casa. ¿Alguien me está entendiendo? Lo invierte en el estudio de sus hijos, lo invierte en conocimiento, y eso produce transformación. Por eso yo le digo, el evangelio trae progreso. Jesús jamás puede estar bendiciendo la miseria. Dios está a favor del desarrollo, Dios está a favor del progreso. Alguien diga amén. Pero puede decir alguien aquí en el auditorio: oiga, pero la doctrina de la prosperidad, déjeme le digo una cosa, le hace daño tanto el extremo de decir que el que no nada en dinero está bajo maldición. No hay Biblia para eso, es antibíblico. Pero le hace tanto daño esa posición como otra posición de decir que Dios bendice la pobreza. Porque no me diga que usted se siente muy feliz con vivir carente de muchos recursos. Además, yo encuentro
que el Señor dice: buscad más primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas que le serán añadidas. Yo encuentro que en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, el apóstol Juan le dice a su amado Gallo, le dice: deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que prospera tu alma. Dios promueve una prosperidad integral. Repita conmigo, porque esto es doctrina bíblica. Esto no es teología, esto es Biblia pura. Dios promueve la prosperidad integral: espíritu, alma y cuerpo. Deseo que seas prosperado, dice, en todas las cosas. Porque hay gente que tal vez prospera en lo financiero, pero no prospera en su intelecto, no prospera en lo moral, no se diga en lo espiritual. Hay gente que puede vivir, escuche, llegar tal vez en un Rolls Royce a la iglesia, pero su alma está dentro de una chatarra. Entonces, el Señor está hablando de un desarrollo. El evangelio es desarrollo, el evangelio es progreso, el evangelio es salir adelante. Entonces, Dios, cuando habla bienaventurados los pobres, no se está refiriendo a gente que carece de recursos. ¿Estamos aquí, iglesia? Ok. ¿Por qué hago este énfasis? Podía haber no hecho este énfasis, pero como la mayoría de nosotros venimos de una idiosincrasia romanista, es necesario hacer un énfasis, decir qué es y qué no es un pobre en espíritu. Ya vimos lo que no es un pobre en espíritu. Ahora, ¿qué es lo que sí es un pobre en espíritu? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados, inmensamente dichosos los pobres en espíritu? Yo le llamo los indigentes espirituales. ¿Quiénes son los indigentes espirituales? ¿Por qué Jesús la escoge como la primera de las virtudes de los ciudadanos del reino de los cielos, y sobre la cual han de venir las otras, las demás? ¿Por qué indigentes especiales? Para comprenderlo mejor, tenemos que considerar esa palabra en su significado, tanto en el arameo como en el griego. En el arameo y en el griego tiene un significado muy especial. Se habla de una persona absolutamente desposeída, alguien que no tiene, escuche, con qué hacer frente a una situación, y por consecuencia se postra. Para que usted lo entienda de una manera más clara, la Biblia nos habla de una ilustración, de una parábola, donde Jesús está mirando la jactancia de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley en su tiempo. Usted sabe que a Jesús le chocaba la religiosidad. ¿Cuántos sabían eso? Yo veo a Jesús le choca una actitud jactanciosa de religiosidad. Y dice Jesús que subieron dos hombres a orar al templo. Uno de ellos era un fariseo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que está enseguida de mí. ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos, judío, pero que trabajaba para el imperio romano. Un doble traidor a la patria, que no solamente cobraba el impuesto para el enemigo, sino que cobraba además para hacer una fortuna para él. Es un publicano, era como considerado dentro del estrato socioeconómico y moral. Era como un leproso en el aspecto ritual, inmundo. Era como una prostituta en el aspecto moral. Un publicano era un ciudadano de segunda. Entonces el religioso, cuando está orando, el fariseo le dice: Señor, te doy gracias
porque no soy como este publicano. La jactancia. Oro, ayuno, diezmo, guardo el sábado, no como nada inmundo. En pocas palabras, el religioso se está jactando. Y dice Jesús que mientras tanto este hombre hacía esa oración elogiando sus virtudes, porque una oración humilde jamás va a elogiar las propias virtudes. ¿Usted sabía eso? Una oración en espíritu no va a hablar de mis virtudes, va a descansar sobre las virtudes del Señor. Religión son obras humanas. Religión es el hombre haciendo el esfuerzo por sus méritos de ganar el favor divino. Eso es religión. Por eso Jesús choca con la religión. Hay una entrada con la cual él puede simpatizar más, y es que el publicano que está enseguida, desposeído de todo argumento para poder justificarse, porque ni ora, ni ayuna, ni paga diezmos, ni ofrenda, ni guarda la ley a cabalidad, y es considerado un ciudadano de segunda, despreciable, mas sin embargo desposeído de todas esas supuestas virtudes de las cuales se jacta el fariseo. El publicano, dice el Señor, que solamente golpeaba su pecho y no quería ni levantar sus ojos al cielo, pero le decía: Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. En otras palabras, no tengo justificación, soy culpable de condenación. Es cierto lo que ese hombre dice con respecto a mí, pero sabes una cosa, no vengo aquí por mis méritos, no vengo aquí por mis obras. Me acerco a ti confiado en tus benditos méritos, en que tú eres bueno, en que tu misericordia es para siempre, en que el que se humilla tú le levantas, en que tú has dicho: clama a mí, yo te responderé, en que tú has dicho que el que a ti viene tú no le echas fuera, en que tú has dicho que tú has salido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que dejas las 99 ovejas en el redil y va a buscar la que se perdió. Yo soy la oveja descarriada, está diciendo el publicano. Es decir, no son mis méritos, no son mis logros, no son lo que yo pueda hacer. Cuando Jesús dice pobres en espíritu, no está hablando de gente que se va a jactar de virtudes que Él tiene por sí mismo. Está hablando de gente que reconoce que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Está reconociendo, es gente que reconoce que si Dios no le trae, usted no puede venir a Él, porque Jesús dijo: el que mi Padre no trajere, el que mi Padre no trajere no puede venir a mí, pero todo el que mi Padre trajere, dijo, yo no le echo fuera. Un pobre en espíritu es alguien que hace a un lado su orgullo, su soberbia, su jactancia, su arrogancia, su dignidad, sus títulos, para doblar sus rodillas. Pobre en espíritu literalmente es aquel que no tiene recursos por sí mismo para interactuar con Dios. Por eso le dice: sé propicio. Y Jesús está diciendo: la gente que tiene esa actitud es la gente que puede ser inmensamente dichosa. Vivimos en una generación donde está la teología del evangelio del antropocentrismo, que se centra todo en el hombre. Por eso vemos también un evangelio muy conceptual, un evangelio que vende conceptos. Conceptos no cambian a nadie. Pero el evangelio verdadero es donde nosotros reconocemos que nosotros no somos nadie,
Esta mañana hablaba con los hombres y hablábamos acerca de que una mujer, una manera de honrar a tu esposa. Caballeros, ¿cuántos aman a sus mujeres? Levante su mano. ¿Sabes que tu esposa, una manera que tú la honres, es cuando ella ve que tú eres un hombre de Dios? Cuando ella ve que tú eres un hombre de Dios, que tiene las prioridades de Dios, enfrenta los problemas como Dios, esa mujer va a mirar en ti que tú eres un hombre que sabe humillarse delante del Señor. Alguien que sabe humillarse, que al mismo tiempo es como aquel leproso que vino delante de Jesús. Tuvo la osadía de venir delante del Señor y le dijo: Maestro, sé que tú me puedes sanar. He oído que sana a los paralíticos, que da vista a los ciegos, que resucita a los muertos incluso. Pero fíjese lo que le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, ¿dónde entra la teología de la que yo parece? Porque ahorita una teología como que yo soy la lámpara de Aladino y sale Dios. Entonces yo digo, yo decreto y yo te ordeno. Yo a Dios no le puedo ordenar nada. El leproso le dijo: si tú quieres, porque tú eres Dios si me sanas, o eres Dios si no me sanas. Porque yo te voy a alabar, me sanes o no me sanes, me saques ahorita del problema o te tardes un año o 2 meses para sacarme del problema. Le dijo: si tú quieres. Un pobre en espíritu entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros. Un pobre en espíritu entiende, como dijo el salmista: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo capítulo 8 versículo 5, versículo parece que es 3, 4 y 5. David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Fíjese quién lo decía: el rey David, poderoso, encumbrado, glorioso. Agarraba a este hombre, porque y esto es algo de un pobre en espíritu. Mire, a veces nosotros, nuestros logros nos marean. Algo que me encanta de la sociedad americana, que no le hace tanto énfasis al título del profesionista por delante. Nuestro contexto latinoamericano, al licenciado hay que decirle licenciado. A veces ni lo son. Licenciado. Yo por eso mucho le digo licenciado, doctor, doctora, para no faltarles al respeto. En Estados Unidos no es tan importante que le digan su título, porque a veces nos jactamos de nuestros títulos. Es que usted no sabe quién soy yo. Ah, sí, discúlpeme, ¿quién es usted? Nos jactamos de nuestros logros. Los logros nos marean, nos hacen perder el equilibrio, de quitar los pies de la tierra, perder el contexto, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y el rey David, que tenía todo lo que un hombre pudiese anhelar, decía: cuando veo la grandeza en la bóveda celeste, la creación, la luna, las estrellas, aunque él no tenía el telescopio, él no conocía Discovery Channel, él sabía por revelación de la grandeza de la creación. El hombre era infinito, pequeño, y decía: cuando veo todo eso, me pregunto, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tú le visites? Wow. Cuando usted tiene esa actitud, usted es feliz, porque el logro no le da su estatus. Su estatus se lo da el Señor, porque usted sabe que Dios le ha querido visitar por encima de toda la grandeza de la creación. Dios me ama a mí, Dios tiene un plan para mí, y cuando yo entiendo eso, yo soy la persona inmensamente dichoso. Una persona que tiene
una actitud de ser pobre en espíritu. Es una persona que tiene hambre y sed de Dios. Es una persona dependiente de Dios. Tiene hambre y sed de Dios. En el libro del Éxodo capítulo 33 versículo 15, cuando Dios le ha dicho a Moisés: Moisés, ya no voy a llevar al pueblo, voy a mandar un ángel porque este pueblo es rebelde. Yo no voy a ir, va a ir mi ángel. Moisés se para, dice: Señor, mira, con todo respeto para Gabriel, para Miguel, para Rafael, para el que usted quiera de los ángeles, él le dice: mira, yo fui llamado no a interactuar con ángeles. ¿Sabes una cosa? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Un pobre en espíritu no da pasos si no tiene la anuencia, la guianza y la dirección de Dios. Un pobre en espíritu no confía en su propia prudencia, como dice Salomón cuando dice: no seas sabio en tu propia opinión, no confíes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos. Un pobre en espíritu es alguien que le dice: Señor, religión es que yo quiero que Dios me siga, y yo me meto en problemas, y yo me meto en broncas, y quiero que Dios me saque. Dice Dios: ¿y cuándo te metí ahí? Antes ya no voy en vivo al radio, pero quiero empezar a ir, porque antes llegaban peticiones muy curiosas al radio, a la televisión, y entraba muy comúnmente esta petición que decía: Pastor Alba, quiero que me ayude a orar para que Dios me quite este hombre de mi corazón. ¿No será Ana Bárbara? ¿Quién es? ¿Cuándo Dios te metió a ese hombre en el corazón? Porque Dios te lo va a sacar. Sácatelo tú. Porque lo que Dios te da no te pide que lo saques del corazón. ¿Aló? Entonces fue la anuencia de Dios para decir el sí. Por eso nosotros hacemos énfasis: para comenzar, solteros, para comenzar a cortejar a una mujer, busque la guianza de Dios y busque la anuencia de sus pastores. A su nombre, gloria. Se les acabó el gozo. Moisés, si tu presencia no va, yo no voy. No nos saques de aquí. Eso es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu, mis queridos hermanos, es alguien no solamente que tiene dependencia de Dios, sino que tiene hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Le voy a decir algo. Hay gente que tiene hambre y sed de gloria, hambre y sed de reconocimiento, hambre y sed de reflector. ¿Sabe algo? Y no lo digo con jactancia. No soy dado, y no juzgo a quien lo hace, pero de andarme retratando mucho con los predicadores muy reconocidos. Al final del día es un hombre igual que yo. Tiene luchas, tiene problemas. Hay gente que le busca la esposa con fulano, con merengano. No me llena. Es otro mísero mortal que tiene tanta necesidad como yo. Hay gente que le gusta que lo vean. Ay, con este, ay, con aquel, ay, que con el del recodo y con el otro más codo. Y de repente con el predicador, bueno, yo no las entiendo a las hermanas. De repente están con el recodo y con el otro están con el de medio codo. ¿De qué tiene hambre usted? El rey David dijo en el Salmo 42: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios. No tengo hambre del culto, no se equivoque. No tengo hambre del ambiente del culto, no se equivoque. Tengo hambre y sed del Dios de la reunión.
hambre y sed de Dios. El que tiene hambre y sed de Dios es bienaventurado, es inmensamente dichoso, porque esa persona válgame, se ha vuelto adicto del Señor. Cristo en la mañana, Cristo al mediodía, Cristo al acostarse, Cristo su reflexión, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sabe? Porque una persona que va desarrollando el hambre de Dios, que va mostrando esos rasgos de ser un pobre en espíritu, es una persona que tiene hambre de transformación continua. Cuando yo hablo de progreso, no estoy hablando solamente de que usted llegue con un cinto de lagarto, botas de lagarto y hasta las narices de lagarto. No, cuando yo estoy hablando de progreso, estoy hablando de desarrollo, de crecimiento de forma integral. Y un pobre en espíritu es alguien que quiere, que tiene hambre continua de cambio. Si lo quiere entender de otra manera, de la mejora continua. Porque usted quiere ser mejor esposo cada día. Cuando era novio, su pastillita, su boquita bien aseada, se ponía talquito en los pies. Ya se casó, ya no se baña, ya no se hace nada, ya huele a oso viudo. Y con las semanas no me meto porque veo que quieren agarrar tomates. Pero una persona que tiene hambre de transformación, no solamente exterior, sino interior, como Job, que llega el momento donde tiene un encuentro con Dios. Toda su vida Job ha sido un desordenado, ha sido un hombre que vive de triquiñuelas, de tranzas. Qué feo el nombre de Job, ¿verdad? El que usurpa. De Jacob. Gracias, hermano. De Jacob. Dicho de otra manera sería como que viene y que dicen: aguas, escondan la bolsa. Ahí viene Jacob. Imagínense. Ahí viene el tranzas, escóndanse, y escondan las bolsas. Pero un día Jacob tiene un encuentro con Dios. Sabe con quién está teniendo un encuentro, sabe de quién está delante. Y Jacob le dice: no te suelto, porque el ángel de Dios le decía: suéltame porque raya el alba. Y raya el alba no quiere decir que es quincena y me pagan a mí, sino que está por amanecer. Suéltame que está amaneciendo, le dice el ángel. Y Jacob le dice: no te suelto. Tengo muchas razones para no soltarte. Toda mi vida he vivido de acuerdo a mi propio criterio. Me he metido en problemas. He sido tenaz, pero no han salido las cosas. Quiero hacer las cosas a tu manera, y para que las cosas ocurran a tu manera, yo necesito ser transformado. No te suelto. No dejo de ir a la iglesia, no dejo de ir a un discipulado, no dejo de ir a un grupo de crecimiento, no dejo de estudiar, no dejo de orar, de reflexionar, de meditar, porque necesito ser transformado. Porque de religiosidad mística ya estamos hasta acá. ¿Sabe qué? Estoy tomando un curso juntamente con mis hijos sobre hermenéutica. Uno de los mejores maestros. Una chulada escuchar a este maestro. Viene y nos lo da a la iglesia, a nosotros. Y soy bienaventurado. Y me dice el hermano, cuando vemos todos los métodos de interpretación de la palabra, me dice: ¿se da cuenta cómo hay muchos métodos, por no decir fumados, pastor, místicos? A veces nosotros andamos interpretando lo que no va por allá. Dios es práctico, me dice. Dios es práctico, pastor. Dios quiere tratar con el hombre en sus áreas del día a día. Cómo nos despedimos de la esposa, cómo reaccionamos cuando los hijos se equivocan, cómo somos nosotros para pedir perdón, cómo nosotros actuamos en nuestra humildad, en nuestro quebrantamiento. Estamos creciendo nosotros. ¿Sabe? Uno de los desayunos que hicimos de hombres,
les di un cuestionario. Creo que el cuestionario, no sé cuántas preguntas tendría, pero le dije a los esposos: miren, hermanos, háganme un favor. Este es un cuestionario para ver cómo andan ustedes. Es obvias razones que ustedes no lo van a contestar. Van a ir con su esposita, o si no está casado, con un buen amigo. Pero si va a ser con su esposa, no vaya cuando está muy contenta, porque lo va a apapachar. No vaya cuando está enojada, porque lo va a reprobar. No vaya cuando está muy triste, porque hasta le pone una canción de Paquita ahí. Pero pídale que le ayude a evaluarse cómo es usted ante ciertas preguntas. ¿Por qué, hermano? ¿Usted qué quiere saber? No, si yo no quiero saber nada. Yo no hay que hacer con mis problemas. ¿Para qué quiero los tuyos? Simple y sencillamente es para que sepamos dónde estamos. Cuando usted está perdido en el mall y va ahí donde dice: usted está aquí. Ay, dice: ya sé dónde estoy. De aquí para allá está Dealers. Ahí es del diablo, está muy caro. Acá está Old Navy. Ay, aguanta un poco más. Honey, no te vas para allá, ya está el diablo. Vete para acá, acá está. Es más, mira, la salida está allá, vámonos para allá. Cuando usted sabe dónde está, usted sabe a dónde va a llegar. Hay gente que no sabe que tiene problemas serios y severos, y como no está dispuesto a crecer, le importa 3 cacahuates cuando la iglesia se habla de la que es el área formativa. Cansado de ver gente mística en la iglesia, que le hace al muy espiritual y que brinca y que salta. Me recuerdo de un hermano que yo les he platicado. Dábamos estudios de discipulado y venía a los estudios. Cuando hablábamos de los dones, oiga, toda la clase quería hablar en lenguas. Y Rambo saca la bazooka y Cuca usa camay. Y dijo Beto Vargas: Salma Hayek es mi novia. Todo lo del espíritu, todos los dones, el hombre espiritual. Recuerdo que estaba el comedor donde comenzamos la iglesia, y en el segundo piso estaba mi oficina, y sonó el teléfono y alguien llamó, y le dije al hermano: hermano, suba y atiende esa llamada mientras yo doy la clase. Y bajó el hermano de las escaleras y le decía: la bazooka, que cagada, barájala. Hágase para allá, pastor, se me va a salir un rayo como los Power Rangers, no sé qué. Místico el viejo, fantoche. Mientras hablamos don de ciencia, yo tengo el don de ciencia. Yo tengo el don de, mire, yo no tengo el don de discernimiento. Le dije: pero se me hace que el que sí tengo es el don de sospecha. Hablamos de los dones, el viejo encantado, porque nos gusta el mitote. Nos gusta el mitote. Sabe que algo que yo, como pentecostal, porque soy pentecostal, creo en los dones del Espíritu Santo, pero sabe que también creo que hemos tenido excesos donde no entendemos que carácter es más importante que el don, porque el don lo opera el Espíritu cuando Él quiere y como Él quiere. Pero el carácter es un fruto que yo tengo que dar por medio de la vida y la interacción con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, mejor dicho. Entonces, cuando empezamos a hablar del fruto del Espíritu: dominio propio, bondad, benignidad. El viejo se perdió, ya no regresó a ningún estudio. Era fantoche ese viejo, hermanos, de verdad. Hermano Rubio se acuerda. Estaba grande, gordo así. Y pasaba al frente y lloraba y empezaba así. Y un día se fue, hermano, haga de cuenta, boliche, pum. Me tumbó ujieres y de todo ahí desparramado. ¿Dónde está Ramón, mi hermano? No sé si Ramón anda por ahí. ¿Qué haremos con este, Luis? Le dije: hay que amarrarle un arnés para sacar motores, así como en el circo. Amárrele un arnés. Dice: ¿quiere caer el viejo? Ya están 4 ujieres listos ahí para. Fantoche. Entraba y se tiraba así, muy adorador, se tiraba así para adorar. Haga de cuenta que habían metido un Volkswagen al altar. El pantalón acá, está pelea y este viejo depravado.
Dice, ¿quién metió un Volkswagen al altar? En el parking se estacionan los carros, hermano. Fantoche. Pero se trató de ser pobre en espíritu, de querer cambiar, de tener hambre de cambio, de ser transformado. Y se perdió el viejo. Jamás regresó a la iglesia. Hermana, ¿qué pasó? Pues no, que el viejo, que mucho fuego y que profeta, y que apenas le tocamos poquito nada más. Por eso en el discipulado no todos lo aguantan, porque hay viejos mañosos. A su nombre. Por eso muchas de ustedes tampoco no vienen. A su nombre. Le gusta la malacanchoncha, el fuego, Benny Hill, aquel otro, pero que le confronte, que tiene que cambiar, que no sea tan celosa, tan posesiva, tan chismosa. Aplaudan ahora que se puede. Rey, ve subiendo, porque esto está subiendo de tono, amigo. Escuche, un pobre en espíritu es como Jacob, que le dice, es que estoy cansado. Mira, imaginemos una conversación más allá con el ángel. A ver, espérate, un ignorante no soy, Señor. Mi abuelo es tu siervo Abraham, con el que comiste cabrito. Mi padre es tu siervo Isaac, al que le diste victoria al abrir los pozos y lo prosperaste en el desierto. Yo vengo de un linaje piadoso. O sea, conozco lo suficiente, no soy un ignorante. Hay gente que se hace simpatizante a perpetuidad dentro de la iglesia. Cuando la iglesia maneja un evangelio muy conceptual, ahí cabe esa gente. Cada domingo le van a dar sopita. Yo veo, hay iglesias que están muy bonitas, pero es como, ¿cómo se imagina usted que va al restaurante más bonito? Lo recibe muy bien el mesero, pásele por aquí, excelentísimo caballero, siéntese, y le traen una sopita. Qué rico. ¿Qué más? Su raspberry tea, ándele pues. ¿Qué más? Una ensalada antes. Ok. ¿Y qué más? Más sopita. ¿Y qué más? Más ensalada. Hay gente que está anémica espiritualmente porque ha vivido un evangelio conceptual, porque sabe una cosa, no le confrontan de su necesidad. Aló. Si usted quería ensaladita, se equivocó. Llegó con el chef Pepín. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros seamos confrontados con la realidad de que tenemos que ser pobres en espíritu, porque tengo que ser dependiente de Dios, tengo que hacer mi orgullo, mi jactancia a un lado, tengo que tener hambre de transformación, porque si yo tengo esto, entonces voy a ser inmensamente dichoso. Y mi esposa va a ser inmensamente dichosa. ¿Cuántas de ustedes no quisieran que el viejo fuera menos renegado, hermanas? Amén. Levanten la mano, denle un codo, dígale, ándale, te están hablando. Y siervo de Dios, me estás oyendo. Aleluya. Ay, prendan el aire, que esto se está poniendo bueno. Qué Dios tan maravilloso, que no quiere que seamos gente mística, sino que quiere que seamos gente práctica, y que dice, mira, yo quiero que seas así porque quiero que seas inmensamente dichoso, inmensamente feliz. A veces peleamos por cualquier tontería. ¿Sabe cuándo más peleamos los matrimonios cristianos? El domingo en la mañana. Ustedes, hermanas, se levantan 3 horas y media antes. Ay, ya se me hizo tarde, no tengo que ponerme. Viejo, se me ve bien este moño. Por no decirle que parece la Aunt Jemima, ¿verdad? Le dice, este vestido es un poquito, me están diciendo gorda.
uno se mete, se vaya rápido, se viene a la iglesia. Ustedes, hermanas, a su nombre, hermanas. How do you feel, sister? Pero a veces peleamos por cualquier tontería el domingo en la mañana. Yo por eso regularmente yo me vengo en mi carro y Tere que se venga en el de ella. Pero si nosotros reaccionamos de una manera diferente, oh, te ves muy bonita, mi amor, está bonita. Te volteas y te ves muy bonita. Chulada de mujer. Si tratamos las cosas con mayor tacto, con mayor sabiduría, si nosotros nos preguntamos, ¿estoy siendo el hombre que alegra el corazón de Dios, alegrar el corazón de mi esposa? Porque al final del día, mi tarjeta de presentación no va a ser la que diga abogado, licenciado, doctor, economista, sino la tarjeta de presentación mía va a ser el rostro de mi mujer. Si ella se ve contenta, el hombre que ella tiene es un hombre que la honra. Mira qué felicidad. Pero a veces llegan las hermanas así, ay, como la Márgara. ¿Cómo se llama esa señora? Márgara Francisca. ¿Usted la conoce? La versión boricua de Márgara Francisca. Amargadas. Ay, esa gente lo sugiere, le tienen miedo. Tenemos que aprender que Dios quiere quebrantarnos, quitar lo que estorba, quiere hacernos gente dichosa, gente que diga, Señor, no me conformo. Porque a veces nos hacemos religiosos, pasa el tiempo y nos hacemos religiosos, no cambiamos, seguimos con más mañas. Pero qué bonito es hacer un alto y decir, yo quiero cambiar, yo necesito ser transformado. No sé si me está entendiendo. Ya vivimos mucho tiempo practicando rituales religiosos, guardando días especiales y no comiendo salchichón, y no cambiamos. Ahora queremos. Yo dije, ahora queremos. Si yo discipulo a un hombre en un área de conflicto, la única manera que yo puedo saber si ese hombre ha cambiado es cuando voy con su señora. Hermana, ¿cómo va? ¿Cómo va el hombre? ¿Cómo va el hombre? Es la única. Si yo le pregunto, hermano, ¿usted cómo está? No, bendecido otro. No, espérate, vete para allá, Juan. No. Hermana, sit down. Hable ahora o calle para siempre. Porque si alguien sabe cómo somos, son nuestras mujeres, maridos. Si alguien sabe cómo somos, hermanas, son nuestros esposos y nuestros hijos. A veces son muy renegonas. Hablaba el otro día con una persona y le decía, mija, ¿cómo es tu mami? Y la niña me decía, dice Luis, dice Tere, no le preguntes. Y es la única manera de preguntar. Mija, ¿verdad que renegona tu mamá? Le decía a esa niña. No era Tere, por supuesto. No, aclarando, ¿verdad? No era Tere, estaba conmigo diciéndome, no seas así. Le digo, mija, te voy a bajar el teléfono, mi teléfono. Cada vez que tu mamá se le mete el diablo, llámame. Dice, pues le voy a hablar a cada rato. Dios quiere que seamos gente transformada, porque está dispuesto a querer cambiar. Y Dios quiere que nosotros seamos transformados, no para que cumplamos con cierto código interno, sino para que seamos gente dichosa, gente feliz. Debemos ser gente que disfruta la vida, ¿cierto o no, hermano? Gente que disfruta la relación familiar, que disfruta su pareja, que disfruta, que se levante el lunes y dice, gracias a Dios que tengo trabajo. Gente que goza la vida. Esos son los pobres en espíritu, que dice, mira, honey, qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando llegamos a Estados Unidos? Sí, viejo. ¿Te acuerdas cuando te truje, Chencha? Sí, recuerdo. Tú traías guaraches, Lorenzo, Rafael. Sí. Y tú traías trenzas. Sí. Ahora pareces Marilyn Monroe. Sí. Traías una red de esas del mercado. ¿Te acuerdas, vieja? Sí.
Ahora traigo Michael Giorgio. No sabe decir Michael Kors, Michael Giorgio. ¿Quién nos dio esas casas? ¿Quién nos dio la habilidad para hacer ese negocio? ¿Quién nos ha bendecido? ¿Quién ha cambiado muchas cosas en nuestra vida? ¿Quién ha sido? Dios. Entonces nos debemos a Él. Cuanto más nos da, más compromiso debemos de tener. Cuanto más te bendice, más agradecido tienes que ser. De lo contrario, usted está viviendo ya ni el American Dream, está viviendo el American Nightmare, la pesadilla americana. Sí hay todo en la casa, pero los esposos ni se ven ni se hablan. No hay tiempo para los hijos. Hay una frialdad, una indiferencia. No. Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados. ¿Reciben esta palabra? Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús.